Efesios 4 dice, unidad en el cuerpo de Cristo. Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que ascendió? Sino que también descendió a las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. El mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Palabra del Señor. Amén, Señor. Antes de empezar, es importante que recordemos cómo en la porción anterior, la que vimos la semana pasada, la epístola subrayaba la importancia del amor, ¿os acordáis? Como el pegamento que cohesiona a la comunidad. El amor es lo que permite la unidad en el espíritu. Y el amor, precisamente, da testimonio de Cristo en nuestras vidas. Y también mencionaba que el amor de Dios no se puede medir. ¿Recordáis aquello, no? De que es más grande, más profundo, alto, ancho, que lo que podamos abarcar con la mente. A él nada se le va a escapar. A ese amor no se le escapa nada. Y ahora vemos que la cuestión del amor, que el poder del amor en la obra de Dios tiene una consecuencia. Si Dios ha reunido a todos en un único plan de salvación, entonces, en lo más íntimo de la vocación cristiana, en lo más íntimo de nuestro llamamiento como hijas e hijos de Dios, está nuestro compromiso por la unidad. Pero eso que estoy diciendo no es una cosa nueva que salga aquí en esta epístola, y ya está. Igual que la semana pasada podemos ver precisamente una oración. ¿Os acordáis que la semana pasada era una oración por la que intercedía? Bueno, pues hay otra oración. Y es una oración del propio Jesús. Está en el Evangelio de Juan. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 20 al 23. Allí está Jesús, un poquito antes, pero bueno, está orando al Padre. Y curiosamente está orando por nosotros, por su iglesia de todos los tiempos. Y en su oración dice, no ruego solamente por estos, los que estaban ahí con él, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Que seamos uno en unidad, uno en Cristo, uno en un mismo espíritu, uno en el amor que lo posibilita. Porque esta unidad viene por el amor, viene del amor, según estuvimos viendo la semana pasada. Así que el amor permite que la gente, ¿os acordáis, no? Que la gente sepa que somos discípulas y discípulos de Jesús, así sabréis que sois mis discípulos si os tenéis amor los unos a los otros. Y el amor, que precisamente forja la unidad, en tanto que forja esa unidad, es también lo que va a permitir, según esta oración de Jesús, es lo que va a permitir que el mundo crea. Pero no solo está esa cuestión que podemos decir que son razonamientos lógicos. Aquí en la epístola de Efesios se está diciendo que el proceder, el actuar de nuestra vocación, la vocación a la que hemos sido llamados, como dice el versículo 3, es mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, no en el de la discordia. Cuando hablamos de vocación, es parecido a lo que decía Fernando antes, cuando hablamos de vocación, las cosas son distintas. No es como algo que te imponen de fuera, sino algo que brota de dentro de nosotros, ¿no? Nos sale. Estamos llamados a hacer eso y actuamos, ¿no? Si de tu interior, respecto a la Iglesia, en vez de brotar ese impulso por la unidad en la diversidad, ojo, porque la diversidad de hecho está muy presente en los pasajes que vimos la semana anterior y la anterior. Si en vez de brotar ese impulso por esa unidad en la diversidad, si lo que brota es esas ganas, ¿no?, de guerra, ganas de ruptura, de buscar el desacuerdo en el mal rollo. Digo en el mal rollo porque que tengamos desacuerdo en libertad y en fraternidad, a mí me parece una de las máximas bendiciones que puede haber en una congregación. Que tú discrepas de mí en algún punto y nos llevamos tan bien, ¿no? Tan hermanos, ¿no? Pero ese buscar el desacuerdo en el mal rollo, ¿no? O el examinar con malicia a ver si tu hermano o tu hermano dice algo que parezca una herejía para poder acusarle o condenarlo rápidamente, ¿no? Si tu corazón está en eso, háztelo mirar. No solo es que mantengamos la unidad en el vínculo de la paz y no de la discordia ni del mal rollo, como expresa el versículo 3. Es que antes del versículo 3 tenemos el versículo 2. Y ahí se invita, como dice la Reina Valera, soportarnos con paciencia y amor los unos a los otros. Sabiendo que cada uno es como es, ¿no? Como decimos aquí, que cada uno es de su padre y de su madre. Cada uno tiene sus cositas. El hermano menganito tiene sus neuras. El otro hermano o la otra hermana tiene la suya, ¿no? Pero en el vínculo del amor, en la unidad, pues nos toleramos, nos respetamos, nos aceptamos y nos queremos mucho. Bajo la excusa de la apologética, que ni eso es apologética, ni es nada, solo es porquería, tenemos una tendencia de crear, por ejemplo, en YouTube, o en canales cristianos, con ese objetivo, supuestamente, de dar a conocer la sana doctrina. La tendencia predominante hoy en día es atentar contra la dignidad de otros hermanos en Cristo que a lo mejor efectivamente están equivocados. Pero ahí lo que se hace en este tipo de canales, en este tipo de canales de YouTube, lo que se hace, o en las redes sociales, lo que se hace no es corregir o orientar o matizar a un hermano que ha dicho que no. Ahí lo que se hace es machacar y destruir a las personas por estar en el error. Y algunas veces ni siquiera están en el error. Es ya la tendencia, ¿no? El que está en el error muchas veces es el que trata de condenarlo. Hace falta gente, en la iglesia me refiero, creyentes, que oriente de verdad, que orienten siendo un bálsamo, no una trituradora.
Sobre la unidad, precisamente, nuestro amigo y hermano Manuel escribió un artículo en Lupa Protestante esta semana, que está muy bien, que lo recomiendo que lo leáis, y expresaba cómo el fanatismo levanta muros, cómo el fanatismo nos impide sentarnos en una misma mesa, la mesa en la que el Señor nos invita, que muchas veces la tenemos aquí representada, muchas veces no, que la tenemos ahí representada, ¿no? Nosotros celebramos una mesa abierta, que no es solamente la cena del Señor, sino trasládalo a la vida comunitaria. Nosotros tenemos o hacemos hincapié en que la invitación a participar es una invitación que hace el Señor. Muchas iglesias solo permiten que participen aquellos que son miembros en exclusiva de su denominación. Y algunas veces ni de su denominación, sino de su propia congregación, Os sonará un poco raro, pero es así. Y yo, sin embargo, miro vuestras caras, ¿no? Y veo que aquí hay reformados presbiterianos de la vieja guardia, pero también hay gente que viene del contexto bautista, pentecostales, ¿verdad? Católicos, de la Alianza Cristiana y Misionera, hoy no han venido, nuestras hermanas de Chile, y hermanas y hermanos de otras sensibilidades que han estado con nosotros, ¿verdad? Unidos, teniendo en cuenta lo primordial, teniendo en cuenta lo principal. ¿Y qué es lo principal? Pues como dice el versículo 5 y 6 del pasaje, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Más o menos la Reina Valera era así. Nosotros hemos leído la nueva versión internacional. Así que si es un Dios y Padre que está sobre todos, entre todos y en todos, déjate de exclusiones por bautizo. No tienen lugar, ¿no? Porque como dice el versículo 4, uno es el cuerpo. No son dos, ni son tres, ni son 800. Puede haber, yo no tengo nada en contra, puede haber denominaciones y organizaciones distintas, pero la Iglesia es un solo cuerpo. Uno es el cuerpo. Uno el espíritu que está en nosotros, no 50 espíritus, es uno. Y también una es la esperanza a la que hemos sido llamados y que compartimos. Una. Y en el artículo de Manuel de esta semana hacía mención a un texto de Gálatas, que algunos de vosotros seguramente ya sabréis cuál es, y es que en Gálatas 2, 11, del 11 al 14, se cuenta que pasó algo muy grave. Fíjate si es grave que allí el apóstol Pablo acusa al apóstol Pedro y a otros cristianos de origen judío de no actuar conforme a la verdad del Evangelio. Y Pablo, en esta enseñanza que hace, después de ese reproche, ¿no?, da una imagen que enseña la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad del Evangelio? Un grupo de personas judías y gentiles, paganos, comiendo juntos en una misma mesa, en una. Ojo, que esto no era posible en aquel tiempo. Que los judíos no se iban a sentar en una mesa con paganos, Esto era posible porque fue posible en Cristo. Pero el contraste de una sola mesa, ¿cuál es? Te digo, una sola mesa es la verdad del Evangelio. El contraste son dos mesas en ese pasaje. Dos mesas. O como hoy, que puede haber 800 mesas, todas exclusivas de esas iglesias, enfrentadas o cordialmente enfrentadas, que también puede ser. En el pasaje lo que contrasta con una sola mesa, que es la que tenemos que tener, a la que estamos llamados a participar, una sola mesa, repito, lo que contrasta son dos mesas. Una, los cristianos de origen judío comiendo en su mesa, y otra, los cristianos de origen pagano o gentil comiendo en la otra mesa. Eso es un escándalo. Esa segregación
No tiene lugar. Pablo le entra, vaya, se nos ha ido. Si lo que tenemos son 2 mesas, se nos ha ido el centro. Solamente los hermanos que eran de origen pagano podían sentarse a la mesa de aquellos hermanos de origen judío si se circuncidaban y si cumplían otra serie de requisitos. ¡No! ¡Mal! Eso no puede ser. Esas 2 mesas que hay ahí en Gálatas, aquello que ocurrió, representa la ruptura del cuerpo de Cristo. Es que es grave. Y Pablo se indigna mucho porque Pedro, vamos a ver, Pedro, que ya había comido antes con gentiles, con paganos, se deja llevar por la inercia de lo que había ahí, que hay 2 mesas por 2 mesas, yo me siento aquí con los judíos. Y entonces pues Pablo se cabrea. Pero tú y yo también vamos a protestar juntos cada vez que veamos 2 mesas de exclusivismo, ¿no? La mesa del Señor es una y la iglesia es una, porque el cuerpo es uno. Si la mesa está cerrada a una denominación en particular, eso no sé yo si será la mesa del Señor. Como el Señor hace milagros, ¿verdad? Y lo puede todo, de alguna manera será su mesa. Pero esa es una mesa censurada. Y eso para Pablo es bochornoso. Eso es una vergüenza, eso es una traición al Evangelio. Eso es grave. Volviendo ya salimos de Gálatas, volvemos a Efesios. De la verdadera unidad de los que tienen a Dios por Padre, de los que están unidos visiblemente a la Iglesia por el bautismo y unidos a la Iglesia invisiblemente por el Espíritu, la verdadera unidad de los que comparten una misma fe en el Mesías Jesucristo, de esa unidad, de un solo cuerpo, de esa, brota la pluralidad. Y esa pluralidad y diversidad se organiza desde los dones para el crecimiento de la Iglesia. La pluralidad se manifiesta, según este pasaje, en carismas, en dones, se organiza en funciones. Cada persona tiene su función. Unos son apóstoles, van abriendo iglesias, van formando comunidades nuevas. Otros son profetas que con convicción actúan proféticamente en nombre de Dios, ¿verdad? A veces plantando cara a lo que es injusto, ¿verdad? Y anunciando lo que es la voluntad de Dios en determinadas circunstancias. Otros son evangelistas que dan a conocer el evangelio desde la base. Otros son pastores que no son jefes los pastores, que van acompañando a las comunidades en el seguimiento a Cristo. Otros son maestros o maestras que tienen esa buena pedagogía para instruir y así se construye, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo. Fijaos que en esta pluralidad no se pone el acento en si uno es judío, si el otro es gentil, si una es mujer, si uno es de clase alta o es de clase baja. Ni siquiera se dice si uno es de énfasis pentecostal, podríamos añadir hoy, ¿no? Uno es pentecostal, el otro es más reformado. Se habla de esas cosas. Esa diversidad ya se da por hecha, se da por supuesta. Eso no tiene por qué ser un problema. Lo que va a importar al final es otra diversidad. Hay otra diversidad que es la que importa. La de nuestro servicio, que tiene que ser diverso. ¿Qué estamos llamados cada una en el cuerpo de Cristo? ¿No? Y ojo, aunque el servicio es plural, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que hacer y algunas muy diferentes unas de otras, estamos juntos, ¿verdad? Y estamos hablando de que nuestra vocación más íntima, hemos dicho al principio, que es la unidad. La multiplicidad de dones y de funciones en el servicio tiene, de hecho, si podemos seguir viendo, tiene como fin perfeccionar a los creyentes en un sentido general, en lo que es el servicio de la Iglesia como pueblo de Dios. Todos, con lo que hacemos, edificamos el cuerpo de Cristo, que dice el versículo 12. Y en el 13, apuntala de nuevo que los dones o las funciones no van sueltas,
no están desencajadas, no sirven de modo separado, porque son para llegar a la unidad de la fe y conocer más a Cristo. Y el texto reitera de nuevo ese seguimiento de la verdad que es Cristo, camino, verdad y vida, seguimiento en amor. O sea, no deja el asunto principal del que hablábamos el otro día. Sigue estando muy presente el tema del amor. Estamos hablando del seguimiento comunitario al Señor. Hablamos del seguimiento y cómo este seguimiento se fortalece cuando ponemos nuestros diversos dones en conjunto, aunque uno sea muy distinto al del otro. Pero para que esto funcione, hace falta lo que decíamos el otro día, ese pegamento fundamental del amor. Y ese vínculo de la paz, ¿no? El amor, que me doy otra vez el lujo de volver a reiterar, es el mandamiento por el que Cristo dice que al final lo resume todo, ¿no? Pues va a ser, además, la garantía por cuanto hace que la comunidad funcione bien con esas maestras y maestros, pastores, pastoras, profetas, evangelistas, para no dejarnos llevar por todo viento de doctrina. A mí me preocupa las iglesias de supuesta doctrina, pero sin amor. O el amor es algo que está muy, muy, muy por debajo de todo eso. Como dije la semana pasada, cuidado con esa tendencia actual de relegar, de apartar el amor como si fuera simplemente una nota a pie de página, como si fuera una coletilla ahí de la teología cristiana, ¿verdad? O algo muy, 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 muy secundario, que no tiene nada que ver con el amor, o sea, que no tiene nada que ver con la iglesia, con el evangelio, con la vida. Es que algunas veces se oyen discursos de predicadores y luego, para que aquello quede más, se añade el amor por aquí y por allá. El versículo 16 es un colofón que vuelve a reiterar que seamos edificados en amor. ¿Será pesado? ¿Será que es importante? Y que ese crecimiento y edificación viene de lo que cada uno aporta amorosamente con los dones y funciones que Dios le ha dado. Me encanta el cuerpo de Cristo, la iglesia cristiana. Me encanta la gracia de Dios. Me gozo, me alegro, como decimos más, ¿no? Me alegro. Me llena de alegría. Lo festejo. Estoy deseando ahora participar en la cena del Señor con la congregación. Porque aunque somos imperfectos, yo creo que un poquillo más, yo veo que en esta comunidad que genuinamente somos cuerpo de Cristo. Veo que hay amor. Veo que hay amor sin fingimiento. Y eso, la verdad, que también es un descanso. Es libertad. El que no tengamos que estar con la careta del religioso hipócrita, y que podamos ser tal cual somos nosotros, eso es una libertad increíble. Porque sabes que el otro hermano te está amando de verdad como tú eres, porque no te estás poniendo un disfraz. Conoce a la persona que eres tú, sin maquillaje. Qué grande es eso, qué bonito es eso, qué descanso es eso. ¿Tú sabes lo que es tener que venir un domingo a la iglesia o otro día a una actividad de iglesia disfrazado de alguien que tú no eres para que te toleren, para que te respete, para que parezcas una persona distinguida de la congregación? Qué grande es ser tú mismo y que los hermanos te quieran y te acepten. Hay amor, hay comprensión, hay diversidad, hay libertad. Señor, te doy las gracias por esta iglesia.
¿Y qué os parece si en el minutillo de reflexión le damos las gracias al Señor por eso? Por el regalito que nos ha dado. Regalito no, es un regalazo, ¿no? De tener esta comunidad, esta familia de fe. Solideo Gloria.